Donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama la humanidad. Y qué mejor que esos doctores que se encuentran detrás de bambalinas, que nos curan el dolor ante algún padecimiento, incluso cuidan nuestra vida ante algún procedimiento quirúrgico. Hablemos de anestesia. Comenzamos. El día de hoy vamos a hablar de anestesia, como lo mencionábamos al principio, y tenemos con nosotros a un médico que es experto en esta área. Médico general y anestesiólogo egresado de La Salle y algólogo egresado de la UNAM. Él es el doctor Diego Romo. Hola, Diego. Muchas gracias, Moni, por la invitación. Un gusto estar contigo. No, muchas gracias a ti, amigo. Me gusta que estés compartiendo conmigo este espacio. Con mucho gusto. Pues vamos a hablar de un tema pues muy relevante para las pacientes, para la sociedad, no solo en cuanto a mujeres, sino a hombres, que es el tema de la anestesia, ¿correcto? Correcto. Y aquí viene nuestra primera pregunta. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la anestesia, Diego? Pues he visto mucho en las pacientes embarazadas, uno de los temas más importantes es el miedo a la anestesia. Y mucho de este miedo muchas veces está mal fundamentado o está basado en información falsa que le dan algunas hermanas, tías, mamás o información incluso que encuentran en internet con mitos que se tienen con respecto a la anestesia, que si duele mucho el piquetito o el bloqueo, que si alguien se puede quedar en la anestesia, que si te puedes quedar paralítico con un bloqueo, o que si es tóxico los anestésicos o los medicamentos que administramos para los bebés. Entonces, el objetivo principal de esta plática justamente es poder romper estos mitos y dejar sobre la mesa las realidades de la anestesia, con la finalidad, obviamente, pues en un embarazo es la única oportunidad o de las pocas oportunidades que tiene un paciente de entrar al hospital para algo bonito. Generalmente entran al hospital porque o les dio apendicitis y se tienen que operar, o tienen fiebre, o muchas otras razones. La resolución de un embarazo, como tú sabes, es de las únicas cosas bonitas por las que entra un paciente al hospital, y la intención obviamente es que entren lo más relajada posible y lo más tranquilas para que disfruten ese momento. Claro. ¿Tenemos alguna estadística de mortalidad en cuanto a la anestesia? La mortalidad en anestesia hoy en día, obviamente desde hace 50 años para acá ha avanzado un montón la anestesia, claro. Y la mortalidad se podría hablar de 0.0001% atribuido específicamente a la anestesia. O sea, es una mortalidad muy baja, las complicaciones son muy bajas y los efectos adversos o complicaciones que se puedan encontrar en la anestesia estos efectos adversos generalmente son poco frecuentes y muy poco graves o de muy poca relevancia clínica. Entonces es algo importante también que mencionar. Perfecto. Hablando especialmente de las pacientes embarazadas, que es lo que corresponde a este tema, nosotros, ¿qué tipo de anestesia tenemos a la hora de una atención, ya sea parto o cesárea? Pues a grandes rasgos existen dos tipos de anestesia, que es la anestesia general y la anestesia regional. No me voy a meter mucho en detalles sobre explicar porque hay muchas subdivisiones de cada una de estas. Pero en términos generales estos son los dos tipos grandes de anestesia que existen. La anestesia general consiste en poner un catéter periférico, una venoclisis o un catéter periférico por el cual pasamos una serie de soluciones y medicamentos, y estos medicamentos producen un sueño profundo a la paciente. O sea, prácticamente desconectamos al paciente del entorno, lo cual nos produce una hipnosis, que es una ausencia de conciencia, una analgesia profunda, o sea que no duele nada, y un ambiente propicio para que una cirugía se lleve a cabo, ¿de acuerdo? El otro tipo de anestesia, que es la anestesia regional, como su nombre lo dice, es una anestesia parcial o segmentaria, solamente se duerme una parte del cuerpo, y esa es la técnica de anestesia de elección en la paciente embarazada por muchas razones que vamos a ir hablando durante este segmento. Una de las principales es que la paciente tiene que estar despierta para que conozca a su bebé, Sin para duda. que lo podamos pasar, y pues solo le dormimos de la parte inferior. Es correcto. La anestesia regional, para entrar un poquito más en detalle, es la colocación de un piquetito en la zona lumbar, en la zona baja de la espalda, donde se administra un catéter o una agujita hacia ciertos espacios de la columna, se administra una serie de medicamentos. Estos medicamentos lo que van a producir es un bloqueo nervioso y van a producir una anestesia de las costillas más o menos para abajo,
para que pueda llevarse a cabo una cesárea o un parto sin que haya molestia o dolor. Y obviamente consciente la paciente. En este punto, tocando, ¿es lo mismo de una manera la anestesia para una cesárea que para un parto? Puede ser la misma, depende mucho la técnica de cada anestesiólogo, pero no es exactamente la misma en cuanto a dosis. En una anestesia como cesárea se necesitan poner medicamentos mucho más controlados y más fuertes para que la anestesia sea completa. Y mientras en un parto tiene que ser más bien un poder analgésico. Por analgesia me refiero a bajar el dolor sin tener que bloquear otras capacidades de la paciente como la parte motora o la parte sensitiva. Esa parte en el parto se respeta, mientras que en la cesárea sí necesitamos tener una anestesia completa segmentaria. Pues. ¿Es aquí de donde viene el término de analgesia solamente? Sí, analgesia y anestesia son cosas diferentes. Analgesia es disminución o ausencia de dolor, pero se respeta la parte motora, o sea, la movilidad de las piernas y la sensibilidad, incluso cuando llegas a tocar las piernas, para que puje la paciente. Se siente igual, y justamente es algo que queremos respetar, porque si nosotros anestesiamos completamente a una paciente en trabajo de parto, no completamente como anestesia general, sino regional completa, vamos a inhibirle su trabajo de parto. Entonces la intención en un parto es dar una dosis menos concentrada para que el dolor sea más llevadero, pero que siga respetando las contracciones y que pueda seguirse moviendo. Incluso después del bloqueo puede pararse la paciente a caminar un ratito, meterse a bañar, porque también son técnicas que ustedes saben ayudan a llevar más fácil el trabajo de parto. Es correcto. Ustedes como anestesiólogos entran al cuarto con la paciente, se presentan, le dan un consentimiento informado y le explican los riesgos y las complicaciones. ¿Qué riesgos y complicaciones podemos tener en esta anestesia? Como lo comenté al principio, son poco frecuentes, realmente son complicaciones poco frecuentes, y afortunadamente las complicaciones que pudieran ser más frecuentes son las menos graves. Uno de los efectos adversos más importantes de la anestesia es que se les baja la presión a las pacientes. Es muy frecuente que después de un bloqueo, en los siguientes minutos, la presión tiende a bajar. La presión va a bajar dependiendo cada paciente, no podemos decir baja mucho, baja poco. Hay algunas que ni se les baja la presión, pero la tendencia es que la presión baje un poquito. Y hay veces que esta baja de la presión puede producir algunas molestias, como un poco de náusea, mareo, un poco de presión en el pecho o en el hombro. Son síntomas que nosotros estamos acostumbrados a ver frecuentemente, y afortunadamente también tenemos medicamentos para poder contrarrestar una hipotensión que se nos baje un poquito más de lo normal, para poder mantener a una paciente con signos vitales estables. Muy bien, estos riesgos y estas complicaciones se le tienen que explicar a la paciente y ella nos firma. Generalmente se le explican, a lo mejor no al principio, pero después del bloqueo lo que generalmente hago es decirle a la paciente: oye, si sientes un poquito de mareo, si sientes un poquito de náusea, presión en el pecho, avísame de inmediato, para que en el minutito que esté sintiendo eso, yo ya tengo la jeringa preparada a la mano con un medicamento para poder contrarrestar los efectos de la hipotensión y que no tenga mayor complicación. Otro de los efectos adversos, para entrar más en este tema, que también es relativamente frecuente, 1 o 2% de las pacientes pueden desarrollar una cosa que se llama cefalea por punción de dura madre. Okay. Al momento de introducir nosotros la agujita dentro de la espalda, se puede perforar una membranita y haber un poco de fuga de líquido cefalorraquídeo, que es un líquido que tenemos tanto en la cabeza como en la columna. Y esta fuga puede producir en los siguientes días después del bloqueo un dolor de cabeza que típicamente se presenta al estar parados o sentados y se quita al acostarse. Y afortunadamente, aunque es molesto, el dolor de cabeza no traduce una complicación real ni para la paciente ni para el bebé, y se quita sin dejar ningún tipo de secuelas en cuestión de un par de días, ¿no? Con tratamiento muy sencillo. Perfecto. Hablando de manera coloquial, las pacientes siempre te preguntan: ¿me van a poner raquia o epidural? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? Raquia es un término coloquial, o sea, en la literatura médica no existe como tal la palabra raquia, pero nosotros lo entendemos como el bloqueo subaracnoideo o espinal. Ese es un bloqueo muy propicio para una cesárea, por ejemplo, la raquia que le llaman, el bloqueo subaracnoideo. Mientras que el epidural, muchos anestesiólogos lo prefieren, incluido yo, para un trabajo de parto, donde se puede colocar un catéter justamente como este, que es un cablecito estéril. Lo introducimos por medio de una agujita justamente hacia su columna, y por medio de este aparato que vemos aquí, podemos nosotros introducir una jeringa y pasar medicamento. La vida media de los medicamentos tienen generalmente 1 hora, 2 horas de utilidad.
pero cuando se pasa ese tiempo y necesitamos más medicamento, Por ahí. justamente por este catéter podemos nosotros pasar más medicamento para producirle una analgesia posterior. En una cesárea, por ejemplo, si tú dejas este catéter en una cesárea, ¿le puedes colocar una bomba? Sí, claro. De hecho, hay técnicas para analgesia posterior a la cesárea en donde se puede dejar ese catéter hasta por 24 horas. Le conectamos una bombita que le está bombeando medicamento a la paciente por la espalda y el control del dolor postoperatorio por 24 horas, que obviamente son las horas más críticas de dolor después de una cirugía, Por la sea inflamación. muchísimo más controlado. Muy bien. Hablando de anestesia general que hace un rato nos platicabas, tienes que intubar a la paciente, tienes que pasarle medicamentos Siempre. más. ¿Cuánto tiempo tenemos nosotros para sacar a bebé y que estos medicamentos no puedan llegar ahí? En una anestesia general, como lo dije al principio, tenemos un catéter periférico, por ahí pasamos una serie de medicamentos que dejan inconsciente en cuestión de segundos a la paciente. Esos medicamentos van a circular no solo al su sistema nervioso central, que es el sitio donde queremos que lleguen esos medicamentos, también pueden pasar a la placenta y pasarle al bebé, en el caso de la anestesia general. Es por eso que tenemos un tiempo muy limitado, cuestión de, si es posible, segundos o minutos desde que pasamos los medicamentos para sacar al bebé. Por lo tanto, en una anestesia general, la técnica ginecológica, que tú eres más experta en eso, Claro. tienes que sacar rápido al bebé sin cuidar mucho la disección de los tejidos y puede ser un poco más atropellado. ¿Menos de un minuto será? Probablemente menos de un minuto. Mientras más rápido, mejor, porque mientras más pase tiempo, más fracción del medicamento que yo administré le puede pasar a la placenta y al bebé, y el bebé puede nacer con efectos residuales de la anestesia. O sea, dormido. Con la anestesia general, sí. Con el bloqueo no pasa eso. Con el bloqueo, justamente el medicamento está diseñado para quedarse justamente en la espalda y que la fracción del medicamento que pueda circular hacia el cuerpo o a la placenta sea lo más bajo posible, que clínicamente sea insignificante para el bebé. O sea, podemos casi garantizar Claro. que el bebé nace libre de anestesia con el bloqueo regional. Recordando que cuando utilizamos anestesia general o anestesia regional, regularmente es en la mayoría de los casos. Siempre hay que buscar la anestesia regional hasta que se nos agoten las posibilidades. Hay una urgencia. Hay ciertos casos específicos en donde no se puede o está contraindicado realizar un bloqueo, se tiene que dar anestesia general. Casos como estos son muy pocos, pero son pacientes que tengan problemas en la coagulación, que tengan las plaquetas muy bajas, por ejemplo, pacientes que tengan una urgencia como un desprendimiento serio de placenta, una hemorragia obstétrica seria antes de nacer, que el bebé venga muy inestable. Son algunos casos muy específicos, afortunadamente muy pocos, en los que se tiene que dar anestesia general y correr. Otra de las contraindicaciones de bloqueo, de anestesia regional, es que la paciente no quiere que la bloqueen. Pero en una paciente embarazada, siempre hay que tratar de explicarle a fondo la situación, porque la anestesia general, sin duda alguna, puede complicar más del beneficio a una paciente. Muy bien. Pregunta muy importante de todas las pacientes. ¿Cuál es el modo de preparación? Doctor, ¿por qué me pide que tenga ayuno? Yo tengo mucha hambre y ya pasaron 8 horas. ¿Qué recomendaciones tenemos para una anestesia? Hay guías internacionales que nos dictan más o menos cuántas horas se tiene que tener de ayuno dependiendo cada alimento. En un trabajo de parto se recomienda tener un ayuno de sólidos me refiero como grasas, cosas pesadas, carne proteica, demás, se debe tener un ayuno de 8 horas. Pero una paciente en trabajo de parto podría llegar a tomar líquidos claros o líquidos libres de pulpa, incluso con azúcar, pero hasta 2 horas antes de su resolución del embarazo. Lo mismo podría pasar con una cesárea. 2 horas antes de una cesárea se puede tomar líquidos sin mayor problema, sin tener un riesgo mayor. El principal problema con un procedimiento quirúrgico y no tener el ayuno es que una paciente embarazada siempre se tiene que considerar un estómago lleno. Por tener el útero gestante, por tener la panza grande con el bebé, esto presiona el estómago y tenemos un mayor riesgo de que si hay contenido dentro del estómago, en alguna urgencia puede regresarse ese contenido del estómago y pasarse a los pulmones. Eso se le llama broncoaspiración y es algo muy grave que tenemos que atender de forma inmediata y por supuesto puede poner en peligro la vida del paciente. Es por eso que se trata de mantener un ayuno con estos horarios. ¿Exámenes de laboratorio? Sin duda también importante, por lo menos en una paciente sana, tener biometría hemática y unos tiempos de coagulación como base. Ya si la paciente es diabética
o tiene hipertensión gestacional o que tiene alguna otra cuestión clínica aparte del embarazo, ya se tendrían que tomar laboratorios o estudios pertinentes dependiendo cada caso. Pero por lo pronto, al menos con unos 2-3 meses de anticipación para el momento de su cesárea, una biometría hemática y unos tiempos de coagulación. ¿En qué casos nosotros tenemos que hacer una valoración preoperatoria, mandarlas como médicos? Según la normatividad mexicana, lo ideal para mandar a hacer una valoración preoperatoria con un cardiólogo o un internista es que la paciente tenga alguna enfermedad de base subyacente, puede ser diabetes, hipertensión, que tenga hipotiroidismo, entre muchas otras cosas, o que la paciente sea mayor de 40 años. Siempre a las personas mayores de 40 años es mejor tener una valoración preoperatoria por alguien experto en el tema, como un cardiólogo, un internista, un nefrólogo, etcétera, o menores de 40 que tengan enfermedades subyacentes. Perfecto. Nosotros, hablando de algología, creo que es una subespecialidad que no muchos conocen, que no sabemos de qué se trata y, por supuesto, nuestras pacientes, pues, ¿a qué significa? Casi siempre llegas a paliativos y te mandan con el algólogo. Sí, ¿De qué estamos hablando con esto? Incluso muchos médicos que conozco no saben lo que significa algología. Dicen, ¿qué es eso de algología? Algología es una palabra que se divide en dos, algia y logos. Algia es dolor y logos es el tratado de. Entonces, tratado del dolor. Es básicamente medicina del dolor. Es una alta especialidad, de anestesiología. En México, al menos, no se puede llegar a ser algólogo si no tienes la especialidad de anestesiología. Entonces, tienes que terminar los 3 años de anestesia y poder hacer una alta especialidad, de algología, en ese caso. Y ustedes son los encargados de quitarnos el dolor en padecimientos muy crónicos. Correcto. Cualquier paciente con dolor crónico, dolores intratables, cáncer, por ejemplo, neuropatías, compresiones nerviosas, problemas en la columna que generan dolores en las piernas, en la cadera, problemas óseos o musculares crónicos, fibromialgia, por ejemplo. Todo eso son padecimientos comunes que nosotros como algólogos podemos tratar, tanto farmacológica como por medio de intervenciones. Por medio de intervención, ¿algún ejemplo que se pueda hacer? Sí, por ejemplo, un dolor por un herpes zóster. El herpes zóster es una infección por un virus del herpes que generalmente, aunque no siempre, se presenta en el tórax, puede llegar a dejar unas ronchitas y dicen que es un dolor de los más fuertes que se pueden presentar. Muchas veces podemos tratar este dolor con fármacos o con inyecciones dirigidas hacia el nervio que está afectado para bloquear ese nervio y que el nervio deje de generar estas molestias. Muy bien. Pues ya saben, hay mucho avance en cuanto al dolor que muchos no conocíamos y pues también aquí quiero recalcar la labor de los anestesiólogos. Realmente eres médico general, pero nosotros como ginecólogos, cirujanos, internistas, siempre estamos frente al paciente, siempre nos llevamos los aplausos ante cualquier tratamiento que se da, pero también tenemos alguien que nos está ayudando y que siempre hay que reconocer el valor que tienen, que son los anestesiólogos, y por eso me gustó hablar este día de esto, de anestesia. ¿Por qué? Porque ellos son quien salvaguarda la vida, el bienestar de nosotros siempre que tenemos que realizar algún proceso. Prácticamente ellos son los que no nos dejan morir. ¿Es así, Diego? Por así decirlo, sí. O sea, digo, es un trabajo en conjunto, obviamente, en quirófano, pero si todos hacemos el trabajo adecuadamente, el paciente va a salir con los mejores resultados. Ustedes son los encargados de mantener al bebé bien, de sacarlo adecuadamente, que la paciente no se complique en un procedimiento, sea parto o cesárea. Nosotros como anestesiólogos nos encargamos de que la paciente esté tranquila, que esté relajada, que los signos vitales estén estables, y el neonatólogo o pediatra se va a encargar de que una vez que salga el bebé tenga todos los cuidados necesarios para su bienestar. Exactamente. Entonces, hablando de anestesiología, hay pacientes que están en trabajo de parto y tantos mitos, tantas leyendas que se escuchan y dicen, no quiero anestesia. La gran mayoría de las pacientes que yo he bloqueado para parto, en un principio no querían anestesia. Y esa es una cosa importante también que mencionar. Una cesárea no hay de otra. Tienes que tener anestesia sí o sí. O sea, no se puede llevar a cabo una cesárea sin anestesia. Pero en un parto sí puedes darte el lujo de no tener anestesia si la paciente no lo quiere.
Y hay pacientes que sin ningún problema se pueden aventar un trabajo de parto. Por el umbral. Sí, claro, hay muchos factores que juegan ahí, pero hay pacientes que tienen un umbral al dolor alto y vienen preparadas mentalmente, sobre todo eso es una parte muy importante, porque un trabajo de parto no es cualquier cosa, es realmente un trabajo de parto y produce mucho dolor, y hay pacientes que a lo mejor no dimensionan que un trabajo de parto al final de cuentas va a ser algo doloroso. Claro. Al final de cuentas es doloroso. Y hay pacientes que se lo avientan sin ningún tipo de anestesia y está perfectamente bien, sin ningún problema. Pero hay pacientes que al principio no quieren anestesia, van avanzando en su trabajo de parto, empiezan a tener dolor. Dicen mejor y sí. Cuando ya tienen 6, 7 dilatación, que ya van un poquito más avanzadas, me habla el gineco, oye Diego, ¿sabes qué? Sí quiero anestesia. Acudimos al hospital, le ponemos el bloqueo y el catéter y el dolor baja considerablemente sin tener que afectar ni a su bebé ni a su estabilidad general. Entonces es un mito que le va a hacer daño, que no va a funcionar. Definitivamente. La anestesia por bloqueo no es un procedimiento que ponga en riesgo a la paciente y como tú sabes en medicina siempre se trata de hacer cosas que el beneficio sea mayor que el riesgo. Entonces este procedimiento es muy seguro para la paciente. Siempre se toman en cuenta muchas variables y se trata de cuidar todos los aspectos, pero generalmente con toda esta información nosotros podemos ofrecerle a la paciente un trabajo de parto mucho más llevadero en el dolor sin tener que afectar su bienestar. Y que viva de la mejor manera la experiencia. Sin duda, eso es importante también. Exacto. Para mi punto de vista, aunque no es obligatorio el bloqueo, ¿qué necesidad de exponerte a un dolor tan fuerte en un trabajo de parto, claro, cuando el bloqueo en sí no te va a afectar ni al bebé ni a la paciente, solamente es para el beneficio de ellas? Claro. Pues Diego, muchas gracias por estar en este espacio. Te agradezco que vengas aquí a platicar pues todo esto de la anestesia con nuestras seguidoras. ¿Dónde te podemos encontrar? Muchas gracias, pues me encuentran en cualquier hospital donde esté trabajando. Donde me lleven los... Tengo de redes sociales diego.romogtz en Instagram y pues a la orden lo que necesiten. Excelente anestesiólogo, síganlo. También sigan nuestras redes TikTok, Instagram, denle clic, suscripciones y comenten qué piensan ustedes de la anestesia. Hasta la próxima.